Un soldado americano, en Vietnam, llegó al hospital de campaña con una pierna destrozada por una mina. El médico empezó a operarle sin anestesia, no había, y el soldado, en lugar de gritar, sonreía. Le pasó un cigarrillo al cirujano y le dijo, palabra por palabra: Doctor, no se preocupe, no me duele nada. 48 horas después, ese mismo soldado, ya en una cama limpia, lejos de la guerra, fue evaluado por una enfermera para ponerle un suero. La aguja le rozó la piel y el hombre se puso a gritar. La misma persona, el mismo cuerpo, un daño 1000 veces mayor en Vietnam y un dolor 1000 veces mayor en el hospital. Esto no es una excepción, es la regla. Y durante 200 años, la medicina lo entendió completamente al revés. La idea clásica era simple: el dolor es una señal. Te haces daño en algún sitio, los nervios mandan la información al cerebro y el cerebro registra cuánto duele en proporción exacta al daño recibido. Mucho daño, mucho dolor. Cero daño, cero dolor. 100 años después, esa teoría empezó a romperse. Patrick Wall, neurocientífico de la Universidad de Londres, y Ronald Melzack, del Hospital McGill en Canadá, publicaron en 1965 un artículo en la revista Science que cambió la disciplina. Su teoría se llamó del control de la puerta y decía algo aparentemente menor, que en realidad lo cambiaba todo. El cerebro no recibe el dolor. El cerebro lo decide. Los nervios mandan información sobre daño tisular, sí, pero esa información pasa por una puerta en la médula espinal. Y esa puerta se abre o se cierra según lo que esté haciendo el cerebro en ese momento. Si el cerebro tiene atención disponible, la puerta se abre y duele. Si el cerebro está ocupado con algo urgente, como sobrevivir en una guerra, la puerta se cierra y no duele. Nada. El soldado en Vietnam no era heroico. Su cerebro había decidido, en milésimas de segundo, que el dolor sería un obstáculo. Y cerró la puerta, sin pedirle permiso. Cuando estás en peligro real, no duele. Cuando estás a salvo, duele todo. Pero esto solo era la mitad del descubrimiento. En los años 90, un neurólogo indio que trabajaba en Estados Unidos, llamado Vilayanur Ramachandran, atendía a pacientes que habían perdido un brazo, y se encontró con algo que la teoría tradicional no podía explicar. Los pacientes sentían dolor en el brazo que ya no tenían. No imaginaban que les dolía. Les dolía. Un dolor agudo, real. A veces, los dedos de la mano amputada se les contraían en un puño imaginario que no podían abrir. Y ese puño imaginario les apretaba, durante años, una mano que físicamente no existía. Ramachandran tuvo una idea que parecía absurda. Si el dolor era un puño que el cerebro creía estar apretando, quizá podía engañar al cerebro haciéndole creer que el puño se había abierto. Construyó una caja con un espejo en el centro. El paciente metía el brazo sano en un lado y miraba el reflejo, que parecía mostrar el brazo perdido en el otro lado. Cuando abría la mano sana, su cerebro veía dos manos abrirse al mismo tiempo, incluso la que no existía. Después de unas semanas de hacer este ejercicio 20 minutos al día, muchos pacientes dejaron de sentir el dolor fantasma. Para siempre. Una caja con un espejo curaba un dolor que estaba en un brazo que no estaba. Ramachandran publicó los resultados en 1996, y desde entonces sabemos esto. El dolor no está en el cuerpo. El dolor está en el mapa que el cerebro hace del cuerpo. Cambias el mapa, cambia el dolor. Y aquí viene la parte que la mayoría de la gente no está preparada para procesar. Si el dolor no viene del cuerpo, sino del cerebro, entonces el cerebro puede generar dolor sin que haya nada roto. Pensaste durante toda tu vida que cuando algo duele es porque algo está dañado. Eso es lo que te enseñaron. Pero la investigación de los últimos 30 años dice lo contrario. Lorimer Moseley, neurocientífico australiano, demostró algo muy concreto: que personas con resonancias magnéticas perfectamente normales pueden tener dolor crónico severo durante años, y que personas con resonancias terribles pueden no sentir absolutamente nada. El dolor crónico, en muchos casos, no es la señal de un daño. Es un error de aprendizaje del cerebro. El cerebro aprendió, en algún momento, que cierta zona del cuerpo era peligrosa,
y se quedó disparando esa alarma para siempre, incluso cuando la zona ya no estaba dañada. Como un detector de humo que se queda pitando cuando ya se apagó el fuego. 5 años después, la espalda de la persona ya no tiene nada, pero le sigue doliendo, porque su cerebro está convencido de que sí. Esto explica algo que la medicina convencional no explicaba bien. 2 personas pueden tener la misma lesión y sentir cantidades de dolor completamente diferentes. La diferencia no está en el cuerpo, está en lo que el cerebro interpreta sobre ese estímulo. Y esa interpretación depende de tu estado de ánimo, de tu nivel de estrés, de tus experiencias previas, de tu contexto cultural, de si te sientes a salvo o en peligro. Henry Beecher, un anestesista de la Universidad de Harvard, hizo en 1956 una observación que cambió el tratamiento del dolor. Comparó a soldados heridos en combate con civiles operados por la misma lesión. Los soldados pedían analgésicos en el 25% de los casos, los civiles en el 80%. La herida era idéntica. El cerebro la procesaba de manera radicalmente distinta. Para el soldado, la herida significaba volver a casa. Para el civil, significaba pérdida y miedo al futuro. El dolor que sientes no es el daño que tienes, es lo que ese daño significa para tu cerebro. Y eso abre algo importante. Si el dolor depende de la interpretación, entonces la interpretación puede cambiarse. Y si la interpretación puede cambiarse, el dolor puede modularse sin tocar el cuerpo. Y eso es exactamente lo que la ciencia ha demostrado, una y otra vez, en los últimos 20 años. La hipnosis reduce el dolor de manera medible, comparable a algunos analgésicos. La meditación de atención plena, practicada durante 8 semanas, baja la intensidad del dolor crónico entre un 30 y un 50%. La realidad virtual usada en hospitales de quemados, distrayendo al paciente con paisajes invernales, reduce el dolor reportado más que la morfina. No estamos hablando de placebo. Son mecanismos biológicos reales que abren o cierran la puerta del dolor en la médula espinal y la corteza cerebral. El dolor es tan real como cualquier otra sensación, pero está construido. Y lo que está construido puede ser reconstruido. Piensa en esto un momento. Cada vez que has sentido dolor en tu vida, no era la información que llegaba desde el tejido dañado. Era la decisión final que tu cerebro tomó al evaluar esa información, junto con tu estado de ánimo, tu contexto, tu memoria, tu miedo. El cerebro recibe datos y emite un veredicto. Y ese veredicto es lo que tú llamas dolor. El dolor que sentiste cuando te rompiste un hueso de niño no era el hueso. Era tu cerebro decidiendo cuánto debía dolerte. El dolor de cabeza que tuviste ayer no era una vibración en el cráneo. Era tu cerebro decidiendo que algo estaba mal. El dolor que tendrás mañana no estará donde tú creas que está. Estará donde tu cerebro lo coloque. Esto cambia mucho. Significa que el cuerpo y la mente no son dos cosas separadas. Que la frontera entre lo físico y lo mental es mucho más borrosa de lo que la cultura nos hizo creer. Y significa que tienes, sin saberlo, mucho más control del que pensabas sobre algo que parecía ocurrirte desde fuera. El dolor no está en el cuerpo. El dolor te ocurre en la cabeza. Y la cabeza, a diferencia del cuerpo, te pertenece. Gracias por vernos. No te vayas muy lejos. Ya estamos trabajando en un nuevo video que te va a encantar.